Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Blood Flowers. ¿Cuál es el traicionero plan de Zebair? Jasmine se deshizo de Mert. ¿Por qué estaban perturbados Dylan y Baran? ¿Qué trajo a Baran a casa? ¿Morirá el bebé Miran? ¿Se enfrentará Dylan a Zebair? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Después de que Baran ve a los hombres, Dylan pregunta si deberíamos entrar. Baran sospecha. Mientras tanto, Dylan se enferma un poco. Baran pregunta, ¿pasó algo? Hassan da dinero para silenciar a uno de los hombres. Deja entrar a Zebair. Mientras cuida los materiales del jardín, Zebair busca la manera de entrar. Por otro lado, Mert está detrás de Jasmine. Al darse cuenta de que no queda nadie en casa, Mert intenta por todos los medios entrar a la casa. Cuando Dylan se enferma, Baran lo lleva a su habitación. Dylan dice por favor no exageres. Por otro lado, Azade y Gul se llevan a Baby Miran con ellos. Rose dice que no está comiendo. No pudimos detenerlo mientras estábamos embarazadas. Dice que ya no come nada. Baran dice, mira, si cuidas de Dylan, perderás tu trabajo. Baran dice que eres mi prioridad. Azade y Gul dejan Dylan. Azade dice que no se mira a sí mismo en absoluto. Gul, espero que no pase nada. Azade dice que quiere hacerlo todo él mismo. Hassan Baran pregunta, ¿no irá a la reunión? Hassan dice que si Baran no va, habrá caos. Mientras tanto, Zebair dice que tenemos que hablar. Hassan va al jardín. Le dice a Zebair, ven y mira. Dice que hay un problema abajo. Zebair pregunta, ¿Baran aún no ha salido? Hassan, tu problema no es Baran. Él pregunta, ¿qué significa para ti que se haya ido? Él dice que sí, le dejaré un pequeño mensaje doloroso. Por otro lado, Mert cae en el truco de Arun. Recibe una paliza limpia. Baran y Dylan hablan de las palabras del médico. Dice mira, me voy de Miran y salgo ya. Hizem trae comida. Baran dice que se acabará la comida. Baran Miran se queja de Dylan con el bebé. Las lindas discusiones continúan. Rose llega a la cocina. Pide naranjas de la despensa. Mientras tanto, Azra llega a la cocina. Intenta por todos los medios molestar a Gul. Quiere lastimarla recordándole su amor pasado. Eres un sirviente. Dice que su exnovia era muy exitosa y hermosa. Dice que es exactamente lo contrario de ti. ¿Lo entiendes? Añade. Gul responde, sí, lo entiendo. Baran observa a los plomeros en el jardín, luego toma la ropa del bebé y regresa a la habitación. Jasmine habla con Zebair. Cuenta que hicieron un plan. Le dice a Jasmine que salga. Zebair y Jasmine regresan a casa. Arun y Zebdet también van a la comisaría. Mert fue atrapado. Baran le dice a Dylan que se vaya a la cama. Dylan dice que quiero cuidar de Miran. El mal olor que sale de Miran motiva a Dylan. Miran se lo puso al pañal del bebé. Pide apoyo a Baran. También hizo un pequeño truco. Estoy enfermo, estoy en cama. Dijiste que estabas bien. Solo te estoy obedeciendo, dijiste vete a la cama, yo me iré a la cama. Entonces es cierto que escucharás una palabra una vez cada 40 años. Lo usas a tu favor, lástima. Cuando Azra avanza, Gul agarra el cabello de Azra y sale. Mientras tanto, Frat se acerca a él. Él dice, ¿qué está pasando? Azra dice que le preguntes a tu esposa. Rose, hice lo que tenía que hacer. Se sintió muy bien. Cuando Frat llama a Gul, él dice hablaremos más tarde y entra. Baran le da un masaje a Dylan. Luego charlan. Dylan empieza a bostezar. El bebé Baran durmió. Su madre dice que lo deje dormir también. Dylan dice pero. Baran lo silencia diciendo que el marido escucha la palabra. Soñaremos muchos más sueños juntos. Los haremos todos, uno por uno. Tanto Miran como yo necesitamos tu fuerza. Porque dice que estaremos con nuestro hijo en todo momento. Continúan charlando. Dylan dice te quiero mucho. Zebair llama a Sair. Los Carabey encontraron la casa.
Te daré una ubicación. Dice que vayas allí. Y añade, yo también iré allí. Kudret y Frat están en la sala de estar. Frat está distraído. No extraña a Kudret. Mientras tanto suena el teléfono de Kudret. Dicen que encontramos la ubicación del poeta. Frat envía la noticia a Baran como mensaje. Baran dice que tengo que salir. Cuando Baran sale, Dylan, confío en ti. Dice que tengan mucho cuidado, ¿vale? Mientras Frat y Kudret Bey se van juntos, Gul pregunta dónde. Frat responde, para salir a caminar. Mientras salen juntos de la mansión, Zebair buscará una manera de entrar a la mansión. Dylan Miran cuida al bebé. El bebé es muy dulce. Mientras tanto, su madre charla un rato con él. Dice que no queda agua en la habitación. Dylan tiene miedo de dejar a Miran sola en la habitación. Pero aún así sale de la habitación. Hassan se acerca a los hombres. Quita a los guardias de la cabeza de Zebair. Mientras Zebair está a punto de entrar a la mansión, Dylan y Gul salen al jardín. Rose cuenta lo que pasó. Dylan sonríe. Zebair será la visita más significativa que haré a esta mansión. La llama la visita más significativa y la última. Luego entra. Inmediatamente sube las escaleras. Mientras Baran está en el tráfico, Kudret llama. Cuenta que uno de los hombres abandonó la mansión. Ha llegado la mañana. Luego dice que desapareció. Baran dice que algo anda mal. Dice que voy a volver a la mansión. Zebair mira la habitación del bebé. Pero el bebé no está en la habitación. Azade dice déjame cuidar al bebé. Cuando Zebair escucha esto, dice, veamos en qué habitación está el bebé. Zebair Baran, has probado la paternidad. Pero te dejaré un mal sabor de boca, dice. Azade cuida al bebé. Cuando ve que está durmiendo, ora y sale de la habitación. Mientras tanto, Zebair toma el arma dentro del osito de peluche y avanza hacia la habitación donde está el bebé. Tu tío Zebair vendrá a visitarte, pequeño Carabey. Veamos a quién te pareces, dice. Aunque añade, ¿qué significa eso para mí? Dylan siente que algo anda mal. Dylan ya no puede permanecer alejado. Miran va inmediatamente hacia el bebé. Zebair está justo enfrente de Miran. Primero apunta con el arma. Pero no puede soportar dispararle. El bebé querrá coger la almohada y asfixiar a Miran. Pero matar a un bebé no es fácil. Intentará asfixiarte con una almohada. Pero tampoco podrá hacerlo. Después de todo, un bebé no podía ser un enemigo bajo ninguna circunstancia. Por otro lado, Jasmine habla con Zebrille sobre lo sucedido. Arun me advirtió muchas veces. Dice que nunca lo escuché. Pregunta qué pasaría si algo le pasara a Arun. Zebrille dice que gracias a Dios no le pasó a nadie. Arun y Zebdet regresan a casa. Dice que nos deshicimos de Mert. Todos se abrazan. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.